Estamos hoy en 20 Manzanas con Mario Negri, diputado nacional y presidente del bloque UCR y del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. Un gusto estar en 20 Manzanas. Te voy a preguntar por una ley que tiene un nombre raro que me gustaría que nos expliques, la extinción de dominio, y que a su vez está un poco trabada, y quisiera saber por qué, porque si entiendo bien, se trata de que sea más fácil para el Estado recuperar los bienes que han sido mal habidos por la corrupción. Había dos formas de lograr, según las leyes o el Código Penal, la devolución de bienes mal habidos, producto ya sea de un ilícito a la administración pública o no, que era el decomiso de ese bien después de todo un proceso penal que concluyeran ellos. En muchos países del mundo, a raíz de los problemas del narcotráfico, se necesitó ver cómo se tomaban los bienes, se incautaban rápidamente y volvían al Estado, los mal habidos. Para eso se creó una figura autónoma del proceso penal por vía civil, por el cual el Estado inmediatamente se hace de esos bienes, ¿no? Los decomisa y recupera parte de lo que se ha robado. Eso empezó por vía del narcotráfico en muchos países del mundo y fundamentalmente en la región. Y acá en la Argentina hay una fuerte demanda. ¿Qué dice la sociedad? Lo que se afanaron, lo que se robaron, ¿cuándo lo van a devolver? ¿Qué pasa con lo que agarraron del sur? No obstante que ahora muchas cosas, como pasó con lo de Lázaro Báez, se han recuperado, se están rematando o no. Entonces acá en la Cámara de Diputados se hizo una ley que prevé una acción autónoma del proceso penal, por vía civil. Independientemente que inicie el proceso penal, por vía civil uno puede ir por los bienes que uno presume que están vinculados a ese delito, que son resultado de ese delito. Eso tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Hace 3 años, ¿no? Va a ser, a los 3 años vencen, 3 años parlamentarios. Entonces, se aprobó en el 2016, que es un año parlamentario, 2017 y 2018 sería el tercer año parlamentario. Está a noviembre por vencer prácticamente los 3 años. En la Cámara de Senadores se abrió un debate donde dicen que es cuestionable el tema de avanzar sobre bienes por vía civil cuando por vía penal todavía no han tenido un procesamiento o una condena, y que eso inclusive después le puede traer un perjuicio si esa persona es absuelta, porque el Estado tendría que reivindicar. Independientemente de la discusión jurídica o no, hay dos cosas que hay que resolver y que el Senado, en mi criterio, no lo ha resuelto. Si no está de acuerdo, modificarlo, para que vuelva a la Cámara de Diputados y nosotros veamos si insistimos o aceptamos esa modificación. Y la segunda es que no hay respuesta para lo robado, porque el decomiso es una vía que no termina nunca. ¿Qué se ha dicho por parte del peronismo en el Senado? Que esto le hace recordar a la época de la dictadura, en que la CONAREPA, que era una comisión que quitaba los bienes, ¿no?, hecha por los militares, y que después generaba juicio. Me parece que es un disparate, que es un dislate. Primero, porque lo hacía un proceso militar y no lo hacía la justicia. En segundo lugar, no estábamos en democracia, estábamos en una dictadura. Y en tercer lugar, la discrecionalidad sobre el bien de las personas pasó a ser un atributo que caracterizó mucho a la dictadura. Así que estamos esperando todo, no nosotros, los argentinos están esperando que ese clic que hace falta entre la lucha contra la corrupción, entre la necesidad de que se castigue no solamente penalmente, sino que se devuelva lo robado, se haga efectivo. El Senado no tiene más excusa. O lo decide ahora o se cae la ley. Lo modifica y vuelve a diputados o acepta como fue de diputados. ¿Hay una idea del inventario de los bienes decomisados o del valor que se podría recuperar para el Estado? No hay un inventario en sí mismo, pero es mucho, muy mucho. Y además, convengamos que el narcotráfico también, además de los delitos contra la administración pública, también se ha incorporado en la Argentina, ¿no? Y desgraciadamente vino para quedarse, ¿no? Entonces, la lucha es muy fuerte. Pero además de la cuantía de los bienes, es la actitud del Estado en defensa de la sociedad. En una sociedad que ha vivido crisis económicas, que ha tenido un juego pendular dentro de la propia democracia,
que transcurre entre la credibilidad y o no a las instituciones. De que la política demore 2 años para darle una respuesta y hacer una discusión sofisticada, me parece que es una falta de respeto. Hay otra ley que tuvo media sanción en diputados recientemente, a principios de julio, sobre urbanización de villas. Esa tuvo voto por consenso, es decir, Sí. el 100% de los diputados estuvieron de acuerdo con esa ley. El Frente para la Victoria creo que no, Frente para la Victoria no, porque esa es una de las leyes más trascendentes. Fíjate, donde más consenso hubo entre el Estado y las organizaciones sociales. Es el primer censo que se hace durante 2 años en todo el país a través del Ministerio, el registro y el relevamiento, de donde surgen que hay 4.000 asentamientos urbanos con un mínimo de 8 familias o más, ya sea en zonas cercanas al urbano, más lejana y con características diferentes, sobre la cual reina la incertidumbre, no solamente sobre el dominio, no solamente sobre la idea de no saber qué tiene pertenencia ni cuánto tiempo más vas a vivir, y el relevamiento ha significado, además de la seriedad con el trabajo, es que la política y la ideología no fue un patrón de la medida del relevamiento, ni tampoco de lo que los actuaron y lo hicieron. Es más, si escucharas en una plaza el discurso entre quienes trabajaron y el Estado, diría que parte de los que trabajaron no solo no tienen nada que ver con este gobierno, no quisieran tenerlo cerca, pero lo que los unió fue una deuda social que tiene la Argentina, que por supuesto, como en otros países de la región, la reurbanización de esos lugares, en centros urbanos como la capital federal, tienen los servicios más cercanos. Vos tenés la Villa 31, por ejemplo, ¿no? Donde está haciendo red cloacal. Pero hay lugares del interior del país donde las asimetrías son muy distintas y son mucho más complejas. ¿Qué es lo que da ese resultado? No es que al otro día vos vas a tener una vivienda, te da la idea del sentido de pertenencia, de propiedad, que empezás a cambiar los valores por lo que vos empezás a trabajar por ese espacio a donde vivís. Despacio vendrá la chapa, se hará la casa, la idea de saber que tengo un título con el que puedo pedir un crédito, no pedir un crédito, ver cómo lo puedo pagar. Es decir, la idea de ciudadanía. Por supuesto que también ha permitido ver cómo emergen las opiniones en la Argentina. Hay un sector que dice, otra vez dándole, otra vez regalando el Estado. Y escúcheme, y yo, que soy el dueño de ese terreno, porque hay que tener en cuenta que acá interviene la nación, las provincias y los municipios. Y de esos terrenos hay una parte que es fiscal nacional, es decir, que es el Estado el que dispone, otro de las provincias, de los municipios, y hay muchos de esos terrenos que durante años han sido privados, para lo cual hay una figura de expropiación, es decir, por la vía legal. Ahora, el debate es ver si vos le quitás o le regalás, o el debate en la Argentina es ver si nosotros cada día construimos más ciudadanos, aún en una sociedad a donde el problema no es la pobreza solamente, hay pobreza con dignidad, es la desigualdad. Y yo creo que es uno de los desafíos más grandes que va a tener este gobierno y que va a ser recordado. Y que además será una política de Estado, porque esto no va a concluir en un año, puede llevar 15 o 20, como llevó en Perú, como llevó en Colombia. Política de Estado que viene bien parida porque hubo un consenso entre diferentes ideologías. O sea, estos consensos que se dan en Cámara más o menos pueden ser proyectados como políticas de Estado, ¿verdad? Sí, yo diría que la sesión esa donde se aprobó esa ley fue una de las sesiones más ricas socialmente. Se aprobó la ley Justina, es decir, alguien que se murió siendo muy joven y le hizo levantar las manos a todo en defensa de la vida, ¿no? Y se aprobó otra ley, tenemos la de donación de órganos, aprobamos la de los terrenos y creo que eso significó, por lo menos por parte del Congreso, una mínima reivindicación en el vínculo hacia la sociedad. Mario, ¿hace cuánto tiempo que has sido diputado? Muchas veces. Varias oportunidades, en pero varias desde oportunidades. el 93 fue la primera vez que fui diputado, después dejé, después volví y ahora desde el 2015. Y además, si vamos antes en el tiempo, creo que también fuiste legislador Fui legislador provincial y fui vicegobernador a los 33 años en Córdoba.
Pero tu Cuando me experiencia acuerdo fue de más que eso, nada cuando me acuerdo a de los eso. 33. ¿No? Sí, mi experiencia está vinculada, yo creo Más que que... nada a lo legislativo, digo. Sí, pero yo tengo una percepción de la política como en todas las actividades. Yo también soy abogado, pero la política esencialmente es quien tiene un cabal sentido de comprensión de la política, puede costarle más o menos, pero llega bien al Ejecutivo, porque también es política lo que hay que hacer, que es la capacidad de articular, la capacidad de prever, la capacidad de saber hacia dónde uno orienta a la sociedad. Por supuesto que en el Parlamento tiene otro tipo de dinamismo, otra característica, además está bastante devaluado de cara a la sociedad, pero yo digo que más vale que hay que ocuparse de los parlamentos, no despreocuparse. Porque en democracia sin parlamento no funciona. Y si funciona y funciona mal, le puede ir muy mal a un gobierno, hasta puede caer. Entonces hay que ocuparse. Y creo que los últimos años, entre la igualdad de género, el cupo, la renovación de edades, la mezcla de experiencia, de visión política, lo han enriquecido fuertemente y tiene todavía una lucha por saldar, que es todavía no hemos salido de la atomización política de la crisis de partidos. Entonces, es un parlamento muy, muy atomizado, quizás en cantidad de bloques. No es un parlamento que refleje expresiones como en otros países solamente de partidos. Hay muchas expresiones individuales, pero es parte de la asignatura que tenemos de nuestra crisis que todavía no hemos resuelto. Y en ese sentido, la UCR, ¿cómo la ves articulando dentro de Cambiemos en el Parlamento y también fuera del Parlamento? Yo creo que el radicalismo es un partido que obviamente toma decisiones en su vida y en su historia, como decía en francés, decía la política hay que optar, y eso fue un poco en esta última etapa. Nosotros en Gualeguaychú o no fue una decisión así, y el radicalismo saltó sin red, pero con un grado de responsabilidad importante hacia Cambiemos. Cambiemos ha sido un prototipo, no era muy conocido el modelo y la diversidad de cómo lo integraban. Entonces, fue todo un desafío, porque sin ser una coalición de gobierno, que soy el que siempre he sostenido eso, algunos se han enojado, ha sido más parlamentaria, aunque haya radicales. Le dicen coalición parlamentaria, que todavía no es coalición de gobierno. ¿No estás de acuerdo con eso? No, para mí sí, yo pienso que es una coalición parlamentaria, siempre dije eso, esencial más que todo. Primero porque nosotros no avanzamos mucho a plantear como orden de prioridad si era de gobierno o no, porque en realidad lo que queríamos era también evitar un mal. Los males que se evitan son los que no se reconocen mucho, que es ver si salíamos del populismo frente a una oposición atomizada. La verdad que yo estoy gratamente sorprendido, porque los 2 años, primero de garantía que tiene este prototipo, el Parlamento no le ha generado ningún dolor de cabeza. Cambiemos, lo único que le ha aportado es soluciones al gobierno. Primero porque convirtió minorías en mayorías. Es la primera vez en un sistema presidencialista como el nuestro y con la crisis que tiene, que con 85 diputados, para poder sacar una ley que se necesitan 130, durante el año 2016 sacamos 120 leyes, y algunas muy importantes, y después 90 durante el 2017. Eso significa 3 cosas. Primero, la tranquilidad que el gobierno no puede pedirte cosas imposibles, porque no depende de vos, no sos mayoría. Y en segundo lugar, que si no te sentís dueño de la verdad, no hay ley que salga. Es decir, que hay que dialogar y consensuar. Y por el otro punto de vista, para el radicalismo ha sido una responsabilidad enorme en esa coalición parlamentaria tener las presidencias de ambos interbloques, en el Senado y acá en diputados. Primero fueron 85, ahora somos 108, y eso significa administrar la diversidad, administrar la pluralidad, tener una agenda de prioridades que uno se da cuenta que la coalición comienza a madurar cuando los temas que vos vas a llevar al recinto
se han convertido en transversales dentro de la misma coalición. Las coincidencias y las diferencias ya no son por partido, sino por lo que se discute. Y la verdad es que, no yo, pero me siento muy satisfecho. A mí me toca presidirlo, el interbloque, y siempre digo, ahora cuando hicimos el balance de los 2 años, que del gobierno hacia el Parlamento a Cambiemos, solamente tiene que llamarlo para aplaudirlo. Lo que le ha dado es soluciones, no dolores de cabeza. Y miro en el sentido inverso, en una coalición, en un proceso de crisis como el nuestro, tan profundo, saliendo del populismo, con tanta debilidad, ¿qué pasaría si contrafácticamente pensamos que el título de un diario sería que se fracturó Cambiemos en el Parlamento? ¿Qué efecto tendría sobre el gobierno? Yo creo que nefastos. ¿Y cómo se evita eso? Con eso, con diálogo, con equilibrio, administrando las diferencias, con consenso. Algunos se enojan, otros no tanto. Un poco lo que me toca a mí y a los que me acompañan a hacer, ¿no? ¿Cómo se proyecta Cambiemos? O sea, si surgió para evitar un mal, que es una cuestión coyuntural, ¿cómo se hace que Cambiemos se vuelva algo estructural? ¿O está eso en el deseo de los que lo integran? Yo dije al cumplirse los 2 años que este prototipo tenía 4 años de garantía y 100.000 kilómetros como los autos. Hemos recorrido la mitad. Entonces ahora tenía que darse un debate, que es un salto cualitativo. Lo que no hicimos en la primera etapa de la emergencia y si estamos dispuestos a hacerla la segunda. Primero, hay que institucionalizar una mesa de debate donde esté la territorialidad y el peso político de los partidos que la integran, y no solamente que tienen la responsabilidad de gobernar, para saber hacia dónde vamos y de qué manera vamos. No para discutir la cotidianeidad de la política, para discutir los grandes temas nacionales, salir de la desigualdad, cómo miramos el mundo, de qué manera nos integramos, cómo atacamos el narcotráfico, sobre quién recae el esfuerzo frente a la crisis. Eso significaría, como creo que va a ocurrir, estamos atravesando ese debate. Acá no es un problema de tener muchas mesas, sino a dónde es la mesa donde se expresa esa síntesis del peso político de Cambiemos que profundice la confianza y no genere la desconfianza. Entonces, esa es la travesía que estamos cruzando. Yo espero que si la sorteamos, podremos tener Cambiemos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la coalición se puso a prueba durante 2 años. Creían que duraba 6 meses. Los antecedentes de las alianzas en la Argentina culturalmente no fueron buenos. Nosotros hemos sido protagonistas. Superamos esa etapa. Pero diría que la superamos la dificultad, pero con un camino de reafirmación, no de éxito, pero propositivo en las acciones, con errores y aciertos. Donde se va a saber si hay coalición es ahora, en la recesión, en la dificultad, en la forma de administrar la relación con la sociedad cuando está enojada, en saber cómo hacer para que tus votantes no se sientan defraudados y a su vez vos no hagas populismo, pero a su vez tengas sensibilidad social, a donde la política no sea una incompatibilidad con la gestión, a donde no se puede imaginar gestión sin política también, que es una dimensión de los hechos. Y creo que este es el momento justo y preciso en que el radicalismo está planteando, y me parece muy bien, y soy uno de los que los impulsa en Cambiemos, de que no miremos hacia el costado. Si queremos más Cambiemos, tenemos que hacer esto. De lo contrario, vamos a vivir de la nostalgia de lo que hicimos en una elección, pero no de la construcción de un futuro. Mencionaste ahí la palabra recesión. ¿Cómo viene la economía de este segundo semestre y cómo impacta sobre el presupuesto que van a empezar a conversar ahora en el Congreso? Está claro, yo creo que estamos en la entrada del túnel, todavía no hemos llegado a la mitad. Es cierto que después nos vamos a poner de acuerdo cuánto es el porcentaje de los componentes que generaron esta crisis, cuánto de errores propios, cuántos del lío global, cuántos de la política de Trump en Estados Unidos, cuánto del financiamiento externo no para hacer gradualismo, que es lo que nosotros elegimos, aunque a muchos no les guste, y desarmar las bombas que había en el camino sin matar a todo el mundo, como algunos piensan, que es lo que correspondía hacer en una política de shock. Bueno, algunos dirán
El factor externo que no manejamos nosotros es el 60%, otros pensarán menos. La política monetaria fue distinta a la política fiscal. Nos exigía el Banco Central un régimen que el Estado no estaba en condiciones de adelgazar a esa velocidad. ¿Cómo hacemos para que reordenemos la economía, el gasto improductivo, para que atendamos lo fiscal, que es muy importante, pero con crecimiento también? Porque de lo contrario llega un momento que vas a pagar hasta la luz de tu casa y ya no bajan más los gastos, no se pueden. Y creo que ahora viene una etapa difícil. Eso nos tocó, fue el diario del lunes. No hay que caer en la depresión, hay que ser realista y creo que hay que tener un grado de comunicación muy franco con la sociedad. Fue una de las cosas que nosotros a veces discutimos, hemos criticado. No es un problema de cuántos hablan por televisión por día, sino qué se dice. Cuando vos salís de una crisis profunda como la de la Argentina, donde no alcanzó a estallar la bomba, que es lo peor, por un lado mejor, pero es lo peor para poder explicar, y los efectos son iguales de nocivos, requiere un dato básico, que todos los días quien conduce al país le explique un poquito a la gente cómo van las dificultades, cómo vamos saliendo, si es equitativo el esfuerzo. Máxime cuando la política adolece en la Argentina de la capacidad de encontrar un acuerdo mínimo, ¿no? Nosotros también hemos sido oposición y hemos cometido errores. La oposición cree que se aleja del poder, se acuerda con el gobierno. Y el gobierno también a veces se equivoca, creo que nosotros nos equivocamos. Creíamos que si acordábamos con la oposición, acercábamos a la oposición al gobierno habiendo sido los responsables del desastre. Ni una cosa ni la otra. Hay que darle legitimidad política a los procesos de crisis para poder salir. Tuvimos dos oportunidades. La primera elección. El radicalismo pensaba que había que intentar buscar, no con estridencia, grandes acuerdos nacionales. A los argentinos les gusta rápido, así medio cachito campeón de corriente. No. Cosa plausible. No lo hicimos. Pudimos transitar igual ese camino. Después vino la segunda elección parlamentaria, no fue mejor de lo que pensábamos y a lo mejor algunos de buena fe pensaron que si no fue bien y mejor de lo que pensábamos porque íbamos a cambiar de camino. Pero en realidad la gente nos dio una oportunidad de confiar en salir de la crisis y a su vez también dijo la misma proporción que no quería volver atrás. ¿Y esa misma Pero oportunidad, la crisis existía. ¿Esa misma oportunidad va a estar en el 2019? Depende de nosotros. No hay que gastar plata a cuenta. Ni tampoco imaginar de que la sociedad se casa con vos. La sociedad opta, elige. Y es una mezcla de demandas individuales con demandas colectivas. Con un agregado, los sectores medios, que son lo que diría alguno, le están haciendo el aguante mucho al gobierno, en este momento a nosotros o a Cambiemos, siempre tiene que haber una compensación en ese aguante. Si te hacen el aguante económico para salir de los subsidios inequitativos que hubo, vos tenés que responderle en equilibrio tal vez, con transparencia, con justicia, con cambio institucional, ¿no? Entonces, pero los sectores más dinámicos que producen los cambios más importantes de la sociedad nunca se quedan toda la vida con vos. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado porque los sectores medios son los que se van de tu casa y te dejan el papel en la mesa de la cocina. No te avisan. Entonces, ese vínculo del gobierno, tener claro sobre la base social sobre la que vos te apoyás para poder avanzar hacia la inclusión total, es muy importante tenerla en cuenta siempre. Y espero que no nos equivoquemos. ¿Y en Córdoba cómo ves la situación de Cambiemos? Bien. No hay que confundir las elecciones, ¿viste? Uno se entusiasma, gobierna el peronismo hace 20 años, el radicalismo también gobernó 16 años. Hay que tener siempre presente algo. Cuando vos empezás a dejar en los despachos tuyos la foto de la familia, la corbata, el saco, es peligroso. Comenzás a pensar que esa es tu casa, no, es el Estado.
Entonces dejás de pensar como imaginar, te aburguesás. Y eso está pasando con el peronismo. Lleva 20 años en el gobierno, ha perdido la imaginación, cree que administra lo público como lo privado. Ahora no depende de ellos, depende de nosotros. Y hay que construir una alternativa. No se trasladan los votos. Cambiemos anduvo muy bien en la elección presidencial, por la característica social de Córdoba también. El kirchnerismo nunca calzó con la sociedad de Córdoba y en la parlamentaria ganó mejor de lo que se pensaba. Se equivocan los que creen que todas las elecciones son igual. La parlamentaria fue una plebiscitaria para no volver atrás y un voto de confianza hacia adelante. Pero para gobernar la provincia hay que proponerle a los cordobeses un sueño distinto. De eso se trata. Si Cambiemos cree que va a heredar el triunfo, va a seguir gobernando el peronismo. Si Cambiemos cree que hay un agotamiento por el tiempo y por los errores y le propone un futuro distinto, una ilusión, una utopía, un camino de una Córdoba que fue centralidad no solo en lo económico, en el pensamiento, en la universidad, en la forma de crear, en lo científico, si tiene esa capacidad de movilizarse socialmente que la caracterizó, Cambiemos, no tengo duda, tiene que gobernar el año que viene. ¿Es un proyecto personal? Nunca, no creo en los proyectos personales. Yo creo que las construcciones son de abajo hacia arriba. Y además, en la política los dirigentes ya tienen que acostumbrarse, que tienen derecho a soñar como cualquiera. Pero también el sueño puede ser solo un sueño, nada más. En la democracia, para que no sea un sueño, la que tiene que estar convencida es la gente, no solo el dirigente. Estuviste recientemente con el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo lo viste? Lo vi bien en relación a la angustia que tuvo los últimos 60 días frente a una Argentina que parece incomprensible, ¿no? El mundo se asombra de lo que estás haciendo y acá te iba mal. Entonces dice, ¿quién no te comprende? ¿O el mundo o lo que nos pasa a nosotros? Es decir, lo vi mucho mejor, lo vi en el medio de la crisis, ubicado en el rumbo, porque la Argentina encontró un rumbo. Eso no quiere decir que no tenga muchas dificultades. Lo que no hay que pegar en la crisis son volantazos, y lo vi firme en no pegar volantazos, porque ahí te vas a la banquina.